Bien, me gustaría que tuviéramos una oración antes de abrir la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a orar. Señor, hoy te alabamos porque recordamos que eres bueno con nosotros. Nos has salvado, nos has redimido, enviaste a tu Hijo para morir por nuestros pecados. Y sabemos que un día regresarás. Y es por eso que queremos estar preparados para ese momento. Y qué mejor que escuchar tu voz y seguir tus instrucciones. Por eso oramos para que ahora nos ayudes y podamos ser animados, desafiados y de nuevo conducidos a ese camino que quieres que recorramos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Si tuvieras que preparar una mochila de emergencias para salir fuera de lo que es tu casa, ¿qué elementos incluirías? Seguramente todos aquellos que habéis formado parte de Jóvenes Pioneros tenéis algo que decir ahí. Hace un tiempo los famosos Boy Scouts elaboraron una lista de elementos imprescindibles para un buen kit de supervivencia. E incluían lo siguiente: cerillas a prueba de agua, vela y lámpara de manos libres, hilo y agujas, anzuelo y tanza, alambre para construir trampas de caza, brújula, lápiz, hojas, sierra, cuchillo, navaja, bisturí, cinta para fabricar paracaídas, botiquín de primeros auxilios, cantimplora, espejo, lupa, silbato, sábana térmica, pilas y un walkie-talkie. No sé si podríamos llevar todo eso en una sola mochila. Parece complicado el reunir todas estas cosas para salir de excursión un par de días. Pero ¿y si de lo que se tratase fuese de preparar una maleta para la eternidad? En esta mañana quisiera que juntos pudiéramos poner atención en un pasaje en el que encontramos parte de ese kit de supervivencia que Dios mismo ha elaborado para sus hijos. Un kit de supervivencia para el tiempo de espera hasta que se consume ese fin de los tiempos y lleguemos a la eternidad. Os animo a abrir vuestras Biblias en el libro de Santiago. Santiago capítulo 5. Versículo 7. Santiago 5, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. En 2 de Pedro 3:9 el apóstol escribe: El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. El texto dice ahí que el Señor es paciente y ahora es a nosotros a los que se nos llama a ser pacientes. Y es que algunos interpretan que el Señor se ha olvidado de los suyos. ¿Cómo es posible que después de ya 2000 años todavía no haya regresado? ¿Dónde quedan esas palabras: he aquí, yo vengo pronto? Sin embargo, una y otra vez la Biblia nos recuerda que el Dios que gobernará el futuro es también quien gobierna el presente. Y no solo no se ha olvidado de su pueblo, sino que ha previsto y provisto lo necesario para enfrentar el día de hoy. Él nos enseña sobre su carácter. Y
y a la vez moldea el carácter de aquellos que perseveran en medio de la adversidad. El domingo pasado terminamos la primera carta a los tesalonicenses y si Dios quiere el domingo que viene comenzaremos la segunda carta a los tesalonicenses. Y hay un tema que destaca de manera singular en ambos libros y es el de la venida del Señor. Y en ambos se hace referencia al tiempo y también a los distintos eventos que tendrán lugar según los propósitos de Dios. A lo largo de toda la Biblia encontramos referencias a ese momento y también indicaciones en cuanto a cuál es el plan de rescate que el Señor tiene preparado. Sin embargo, la Biblia no solo nos habla de lo que Dios hará, sino que también nos especifica lo que debemos hacer nosotros a la luz de ese día. Y en este pasaje que hemos leído en Santiago 5, encontramos 3 recursos preciosos para orientar y aprovechar este periodo de espera. 3 elementos que forman parte de ese kit de supervivencia que Dios ha preparado para sus hijos. Y son los siguientes: aliento, armonía y aspiraciones. Comencemos por el primero, aliento, versículos 7 y 8. Vamos a leerlos de nuevo ahí en Santiago 5. Dice: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Aliento. Los destinatarios originales de esta epístola enfrentaban una gran incertidumbre. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Santiago que él escribe a los hermanos en la dispersión, a los hermanos esparcidos. Esos sí que eran verdaderamente los hermanos separados. Igual que nosotros hoy, no podían reunirse de manera normal, pero no porque estaban confinados en sus casas, sino porque tenían o habían tenido que escapar. Tan solo 15 años después de la ascensión de nuestro Señor, la Iglesia había experimentado un gran crecimiento. El Evangelio se había predicado con poder y muchos habían confesado a Cristo como Señor y Salvador y se habían unido a la Iglesia. Pero no todo eran buenas noticias para los cristianos. La Iglesia estaba sufriendo un severo hostigamiento, tanto por parte de autoridades civiles como por parte de los religiosos. Estaban siendo represaliados, perseguidos. Y la tentación de dejarse dominar por el desánimo resultaba una amenaza constante. Personas como tú y como yo, con sus trabajos, con sus familias, con sus rutinas, de repente comenzaron a ser continuamente señalados y dispersados por su fe. Una fe que, entre otros elementos, incluía el advenimiento, el regreso, la venida del Señor como un elemento central. Y Santiago lo sabe, él mismo lo está experimentando también. Así que quiere alentarles, quiere animarles. Y por eso utiliza la palabra paciencia hasta 4 veces en estos versículos. Santiago dice: sed pacientes hasta la venida del Señor. Y esta paciencia no es mera resignación, sino que se trata de una espera confiada, de una espera sustentada en una esperanza segura. ¿Cuál? Lo dice el texto: sed pacientes hasta, porque ese llamado a ser pacientes tiene fecha de caducidad. Dice la Escritura que el Mesías regresará y lo hará para establecer su reino. Y si la primera venida del Señor fue una de pobreza y de humillación, la segunda será de gloria y majestad. Y por eso merece la pena esperar, porque para el cristiano lo mejor está por llegar. Por eso Pablo dice que si tiene que elegir entre quedarse aquí o irse con el Señor, prefiere estar con Cristo. Y mientras eso no sucede, decide esperar. ¿Compartes esta misma opinión que Pablo? ¿Que lo mejor es estar con Cristo? Porque muchos son contrarios a esa afirmación y piensan que lo mejor es quedarse aquí, por eso ni se quieren morir, ni se quieren enfermar,
ni quieren estar en otro lugar que no sea el que ellos deciden y en el momento en el que ellos deciden. Pero la esperanza cristiana va más allá de nuestras circunstancias hoy. A lo largo de esta carta vemos que Santiago, igual que el Señor Jesús lo era, es un especialista en ilustrar lo que dice. Y en cada capítulo va a usar descripciones muy sugerentes para aplicar y explicar sus palabras. Y la primera que nos encontramos en nuestro pasaje hoy es la de un labrador que espera pacientemente por el fruto de su trabajo. Hoy vamos al supermercado y lo encontramos todo allí. Tenemos acceso a multitud de frutas y de verduras. Y cuando algo no tienen, nos molestamos. Parece que es obligatorio que haya de todo. No importa la época del año, ahí están, listos para el consumo. Y sin embargo, esto es algo muy reciente. La mayoría de vosotros lo sabéis. Pensar en un agricultor del siglo I es pensar en alguien realmente trabajador. Alguien esforzado y constante, pero también consciente de que por mucho que se esforzase, los plazos son los que son. Alguien consciente de que existen factores externos a su labor que van a determinar cuándo y cómo prosperará lo plantado. Entre otros, como el texto nos recuerda, la lluvia. Desde hace un tiempo está de moda eso de tener huertos, ¿verdad?, en casa, y algunos, aunque no tengan jardín, los han preparado en el balcón. Y hay gente que cultiva cosas, pero aquí no se habla de un hobby. Para este agricultor, esa cosecha era su vida. Sin cosecha no hay comida, y sin comida uno no puede vivir. De manera que Santiago dice, el agricultor debe ser paciente, pero también dice, si el agricultor debe ser paciente, ¿cuánto más tú y yo? Porque nosotros estamos esperando un día y un fruto mucho mayor que el de las verduras que pueda esperar el agricultor. Estamos esperando ese día cuando nuestra salvación se consumará. Estamos esperando ese día y mientras tanto somos peregrinos y extranjeros, somos refugiados en busca de un destino definitivo. Y esa misma espera activa que vemos en el agricultor es la misma espera activa a la que somos llamados nosotros. Una espera diligente, pero también dependiente, sabiendo que nuestro fruto es el desencuentro con el Salvador de nuestras almas. ¿Cuánto piensas en ese día? ¿Qué importancia tiene para ti ese momento de encuentro con el Señor? En el versículo 8 el autor insiste en esta necesidad de ser pacientes, pero añade una nueva prescripción y dice, afirmad vuestros corazones. Y tanto la paciencia como la firmeza se sustentan, se fundamentan en la declaración que viene a continuación. Dice, porque la venida del Señor está cerca. Y esta manera de explicarlo por parte de Santiago es muy reveladora, porque el autor está hablando de un acontecimiento inminente, pero que ya se ha iniciado. Santiago no está interesado en señalar una fecha concreta, pero quiere animar, quiere alentar a los creyentes. Y dice hasta 3 cosas en esta declaración. Dice, Cristo regresará pronto, y cuando llegue ese día, cuando Cristo está presente, la condición de los que ahora sufren, la condición de los que ahora malviven en este mundo a causa de su fe, será radicalmente distinta a la que han conocido. He aquí, la venida del Señor está cerca. El martes se cumplen 5 años desde que Olga y yo regresamos de los Estados Unidos de nuevo a Marín. Y en estos años hemos tenido que viajar bastante a diferentes lugares y muchos de esos viajes los hemos hecho con los niños. Doy gracias a Dios que lo han llevado bastante bien porque son unos cuantos kilómetros. Pero no importa cómo de corto o de largo fuera cada viaje, una pregunta siempre se ha repetido. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? De la misma forma, nosotros como creyentes sabemos que la señal de meta ondea en el horizonte.
Pero muchas veces podemos llegar a hacernos esa misma pregunta: ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? Y el Señor contesta y confirma aquí: queda muy poco. Queda muy poco. Por eso alentaos, animaos, pero debéis ser pacientes. Además del aliento que produce la paciencia, hay otro elemento importante para esa espera que el autor nos señala aquí, y lo encontramos en el versículo 9, y es el siguiente: armonía. Armonía, dice el versículo 9: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. El autor añade a ese plan de espera un segundo elemento: la armonía. Y esta armonía resalta la dimensión corporativa de la esperanza cristiana, porque no estamos solos, no esperamos solos, somos parte los unos de los otros, pertenecemos a un cuerpo. El Señor vino a morir por ti, pero también por tu hermano en Cristo. El Señor volverá a buscarte a ti, pero también a tu hermano en Cristo. El Señor te vindicará a ti, pero también a tu hermano en Cristo. En estos versículos del 7 al 11 encontramos varios imperativos, varios mandatos, pero este "no os quejéis" es el único con carácter restrictivo, el único, dicho de otra manera, de manera negativa. En otras palabras, es la única cosa que Santiago dice que hay que dejar de hacer. Eso de quejarse, eso de gimotear en contra de un hermano en Cristo no es tolerable. Y es que por la manera de hablar de Santiago parece que hasta cierto punto esta ya era una actitud habitual entre aquellos cristianos. Relaciones posiblemente marcadas por ese nivel de preocupación, de persecución, de presión a las que estaban siendo sometidos. Y sin embargo Santiago dice: no hay excusa, no es tolerable. A lo largo del capítulo 3, el autor ya había advertido a sus lectores de lo peligroso que puede llegar a ser la lengua. Y en el capítulo 4, 11 insiste y dice: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Parece que hay pocas actividades tan baratas como la de hablar los unos de los otros, ¿verdad? Es célebre la cita de Antonio Machado: si cada español hablase de lo que entiende y de nada más, habría un gran silencio que podríamos aprovechar para el estudio. No sé si estáis de acuerdo con esa declaración, pero ese tipo de tertulias en las que unos hablan de los otros no se limitan a los cafés de vanguardia, ni mucho menos. Hay multitud de programas en televisión que consisten precisamente en eso. Por cierto, en las cadenas más vistas, se pone encima de la mesa el nombre de un personaje tras otro y todo el juego consiste en ir destripando a esas personas. Y cuanto más sucio se diga algo de ellos, mejor. Es casi un deporte nacional, pero es un deporte viejo. Tan viejo que parece algo constante, y una de las marcas en la humanidad a lo largo de su historia es la de hablar los unos de los otros. Hasta el punto que el autor de Proverbios nos recuerda ahí en el capítulo 10, en las muchas palabras, la transgresión es inevitable. La iglesia a la que escribe Santiago estaba siendo perseguida, pero nuestra armonía como cuerpo de Cristo puede verse interrumpida no solamente por ataques externos, sino también por divisiones internas, contradicciones muchas veces alimentadas por comentarios desacertados, por comentarios hirientes, por comentarios carnales, que en ningún caso, de ningún modo, llevan el sello del Espíritu Santo. Santiago vuelve a ilustrar esto con otra figura, en este caso la de un juez preparado para atravesar la puerta en cualquier momento y contender, enfrentarse con aquel que tenga en poco esta advertencia. Ese juez del que nos habla Santiago es Cristo mismo, no tú, no yo. Cuando Él regrese se encargará de sus perseguidores y de los nuestros, no tú,
no yo. Él juzgará a sus enemigos, no tú, no yo. Y este es otro motivo para la esperanza realmente, porque sabemos que en esta esperanza ninguna injusticia en este mundo se quedará sin castigo. Dios no es indolente ni es pasivo ante el dolor que experimentamos. Él, dice la Escritura, juzgará el mundo con equidad. Pero no nos corresponde a nosotros ni azuzar ni desacreditar al prójimo. El apóstol Pablo en esta misma línea nos recuerda ahí en Romanos 12, amados, nunca os venguéis por vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si el tiempo que dedicamos a hablar sobre otros lo invirtiéramos en compartir el Evangelio, Cristo sería mucho más conocido. Si hemos de hablar de otros, hagámoslo como si esa persona estuviera presente, de modo que no pudiera ofenderse por cómo nos hemos referido a ella. El meditar en la segunda venida de Cristo alimenta el ánimo del cristiano, pero también estimula sus afectos para con otros creyentes. La armonía no solo es una marca de la unión que la Iglesia experimenta con Cristo, es un elemento indispensable para sobrevivir en un mundo que de por sí ya es hostil. Hemos hablado hasta ahora de aliento, hemos hablado de armonía, pero este kit de supervivencia incluye un elemento más. Y podríamos llamarlo las aspiraciones. Versículos 10 y 11 de Santiago 5. Dice así, hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Las aspiraciones que enumera este texto difieren radicalmente de esos deleites y placeres a los que muchos se han dedicado toda su vida, en los que muchos han puesto todo su esfuerzo, todo su interés. Y es que si lo único que crees es que lo que hay es el aquí y el ahora, ¿por qué pensar en el más allá? De esta manera han vivido muchos, y solo unos versículos atrás Santiago ha lanzado serias advertencias contra los que han hecho de lo terrenal y pasajero la meta definitiva. Fijaos con qué palabras, versículo 1 del capítulo 5 dice, oíd ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Lo que le dice aquí a sus hermanos en estos versículos, Santiago, es que los creyentes no tenemos las mismas aspiraciones que los demás. Nuestros modelos a seguir no son necesariamente los que salen en la lista Forbes. Nuestros referentes a imitar no son necesariamente las celebrities y los influencers que triunfan en Instagram. Al contrario, el texto nos exhorta a tomar como patrones de vida a aquellos conocidos no en sus triunfos, sino en sus fracasos. Aquellos reconocidos no en sus éxitos, sino en sus lamentos. Aquellos que supieron resistir en el día malo. Y ya fuese resultado de su labor ministerial o por disposición divina, tanto los profetas como ese Job al que se menciona aquí, resultan referentes probados y aprobados, pero por haber afrontado una realidad desfavorable, por haber perseverado en medio de la aflicción. En este versículo 10, Santiago se refiere primero a aquellos que hablaron en el nombre del Señor, a los profetas, y los distingue como modelo de paciencia, como modelo de perseverancia al llevar a cabo una labor por la que muchas veces sufrieron rechazo.
En el libro de Hebreos, ahí en el capítulo 11, versículo 36, dice de estos profetas: experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Hubo una época, no sé si eso ya ocurre, hace tiempo que no entro en una habitación de un adolescente, pero se ponían pósters, ¿verdad?, en la pared. No sé si alguien tiene pósters de estos profetas en la pared, con sus heridas, con sus cadenas, con sus presencias muchas veces repugnantes y desgastadas. Pero el texto no solamente pone de ejemplo a esos que perseveraron en medio de la aflicción, los profetas, también a Job. Y en el versículo 11 directamente se le presenta como prototipo de paciencia. Esta clase de paciencia que se le atribuye es distinta a la paciencia de la que hablábamos en los versículos anteriores. En el original se usa una palabra que conlleva la idea de tenacidad, la idea de resistencia frente a la oposición. No solamente se trata de esperar, sino de aguantar. Pero lo que finalmente trasciende en estos versículos no es la valía ni de los profetas ni de Job, sino el proceder de Dios. Dice el versículo 11, que en toda circunstancia Dios muestra su misericordia, Dios muestra su compasión. Y la palabra para compasión aquí es muy sugerente, dice literalmente: Dios muestra sus grandes entrañas hacia los suyos, aun en medio del sufrimiento. Vivimos posiblemente en la cultura más complaciente y hedonista de la historia. Está marcada por una búsqueda incansable de satisfacción. Y los referentes para la mayoría son personajes ricos, sí, pero vagos. Y eso es lo que les motiva a querer ser como ellos, el tenerlo todo y el hacer muy poco. La ley que dicta es la ley del mínimo esfuerzo. Y hablar de tribulación, hablar de sufrimiento resulta desmesurado e incluso ofensivo. Sin embargo, esta tendencia supera el ámbito de lo secular y en las últimas décadas ha aflorado dentro del cristianismo un movimiento conocido como Evangelio de la Prosperidad. Suena muy bien, ¿verdad? ¿Quién no quiere prosperar? Es interesante que entre sus adeptos se cuentan millones y millones en todo el mundo y no esconden sus idearios. Una de las más populares de estas iglesias se llama directamente Pare de Sufrir. África, América, Europa, Asia, no importa dónde fijemos nuestra vista, porque hablar de crecimiento en el cristianismo es hablar de estos grupos. Sus locales son los más grandes y los más visitados también. Sus libros están en la cabeza de toda lista de ventas. Todo porque sus proponentes defienden el éxito y el bienestar como marcas de una fe auténtica. Y consideran entonces que el sufrimiento es una anomalía, es un error, algo está mal, y ese mal tiene que ser producto de tu incredulidad o de tu pecado. No obstante, la perspectiva bíblica es muy distinta. Es distinta en los tiempos de Santiago y es distinta en los tiempos hoy, porque la Biblia no solamente concibe, sino que prescribe la perseverancia aún contra el sufrimiento. El cristiano genuino es uno que persevera, es uno que resiste, es uno que permanece. Y el mismo Santiago en el capítulo 1 comienza su epístola así: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos, incompletos, sin que os falte de nada. Aspirar a responder de la misma forma que estos profetas y que Job y aún que el mismo Señor Jesucristo nos sitúa en el equipo ganador. El equipo de todos los que han entendido que de nada sirve ganar todo el mundo para finalmente perder tu alma.
pero también nos permite experimentar personalmente, como nos recuerda este versículo 11 del capítulo 5 de Santiago, la piedad, la clemencia, la compasión, las grandes entrañas de ese Dios que lo ha dado todo por nosotros y nos guardará hasta el día final. Aquel que murió y resucitó ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hace un par de días un conocido periodista publicaba en redes sociales la siguiente cita y lo hacía además muy orgulloso. Cito: "La pandemia nos ha enseñado que no tiene sentido perder demasiado tiempo pensando en el futuro". Qué visión tan pobre de la vida. La palabra de Dios nos enseña que la vida del creyente es todo acerca del futuro, que aquello que la Iglesia espera es lo más maravilloso que habrá de sucederle al universo. Ese día el mismo Señor Jesucristo volverá con poder y gloria. Ese día todo ojo lo verá. Ese día sus redimidos reinarán con Él por los siglos. Y allí es donde nos anima a poner nuestra vista, pero también nuestro corazón. Yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde está tu esperanza? ¿En qué lugar encuentras tu verdadero anhelo? Mientras ese día del que la Escritura habla una y otra vez llega, Dios ha diseñado un plan de rescate para su iglesia. Nos ha dotado con un kit de supervivencia, un kit que incluye aliento, armonía y nuevas aspiraciones. Y nos lo ha dado para que cobremos ánimo, nos lo ha dado para que experimentemos su consuelo, nos lo ha dado para que afrontemos con confianza las penalidades del tiempo presente. Nos lo ha dado como garantía de que un día regresará. No es la primera vez que Dios compartió un kit de supervivencia a los suyos. ¿Recordáis al pueblo de Israel en el desierto? Dios preparó el camino para que tardasen tan solo unos pocos días. Pero ese viaje se prolongó mucho más de lo esperado. Y de todos los que salieron de Egipto, solamente llegaron 2. ¿Es que tenían falta de recursos? ¿Es que no viajaban con lo necesario? ¿Es que Dios los dejó a su libre albedrío por el desierto? Nada de eso. Simplemente no hicieron uso de ese kit de supervivencia que Dios les había dado por medio de su palabra. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque cada vez que acudimos delante de esta mesa, somos recordados acerca de un hecho indiscutible. Cristo viene. Gloria a Dios por ello. Gracias porque has establecido cada uno de los pasos que se han de dar para que el cumplimiento final tenga lugar. Oramos por ese día, anhelamos ese día, pero también en esta mañana de manera particular agradecemos por cada instrucción que has dado a tu iglesia, para que podamos estar preparados para ese momento. Y oramos que no seamos negligentes como aquellos que perecieron en el desierto, sino que aferrados a tus promesas podamos caminar convencidos de que un día pronto estaremos contigo. Oramos por aquellos que no han puesto su esperanza en Cristo y observan la eternidad como algo lejano y que no interesa. Pedimos que ante estos símbolos que nos recuerdan el sufrimiento de Cristo, su muerte, pero también su resurrección, tu Espíritu los conmueva y puedan llegar a reconocer que solamente en Cristo hay vida y esperanza. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.